Entonces, muy buenas noches para todos. De nuevo, saludo. Me presento para los profes que no me conocen, para quienes no me conocen. Mi nombre es Camilo Álvarez, residente de segundo año de anestesia de la UPB. Como nos comentaba la doctora Eliana, el tema que nos compete el día de hoy es el impacto en los desenlaces respecto a la monitoría de la nocicepción y la profundidad anestésica. Mi asesora para la charla fue la doctora Ana María Restrepo, a quien agradezco por su acompañamiento. El, los objetivos que tenemos respecto al contenido es entonces hablar una justificación inicial respecto a por qué deberíamos hablar de este tema. Evidentemente mencionar de qué estamos hablando, si bien no es el objetivo explicar el funcionamiento explícito de cada una de las herramientas que tenemos disponibles para realizar esta monitoría, sí dar como un esbozo inicial de qué estamos hablando. Vamos a hablar entonces después de la evidencia en diferentes desenlaces, tanto de la monitoría de la profundidad como de la monitoría de la nocicepción, y unas conclusiones al respecto de la revisión. Empecemos con el primer punto entonces, vamos a hablar de la justificación, porque es importante que hablemos y abordemos este tema. Sabemos que utilizamos múltiples medicamentos en nuestra práctica anestésica y que su desempeño responde a diversos factores que tienen que ver con el medicamento, que tienen que ver con el paciente, que tienen que ver con el procedimiento quirúrgico. Entonces hay múltiples factores involucrados que pueden cambiar cómo se comportan esos medicamentos. Tenemos múltiples efectos e interacciones. Nuestros medicamentos no actúan en un solo receptor, sino que múltiples medicamentos de los que usamos tienen efectos en múltiples receptores y tienen interacciones, sean sinérgicas, sean adictivas o sean antagonistas con otros medicamentos, por lo cual vamos a tener una variabilidad en los efectos que nosotros vamos a tener. Esto nos llevaría entonces a la necesidad de individualizar la administración de medicamentos y más que a individualizarla, a buscar la forma de entender de una manera más fidedigna qué es lo que están haciendo nuestros medicamentos con todos estos efectos que ya vemos que hacen. Empecemos entonces hablando al respecto de la monitoría de la profundidad, de qué estamos hablando, de una herramienta que tenemos disponible más o menos desde la década del 90. Surgen con el objetivo de de evitar consecuencias al respecto de la inadecuada profundidad anestésica, tanto por exceso de profundidad como por ausencia o déficit en la anestesia que le damos a nuestros pacientes. Su fundamento está basado en el análisis del electroencefalograma. Entendemos entonces el electroencefalograma como esa recolección que hacemos de la actividad eléctrica del cerebro, de la corteza cerebral, de la actividad postsináptica en una región específica donde la estemos analizando a través de unos electrodos que ponemos, que pueden ser pues en el cuero cabelludo, pueden ser intracorticales, pero como hablamos, no es el objetivo de la presentación. A estas ondas que captamos se les realiza un procesamiento y eso finalmente la mayoría de las herramientas que utilizamos están basadas en un índice numérico que finalmente es el que vamos a correlacionar con qué tanta anestesia estemos dando o qué tan poca anestesia estemos dando. El primer aprobado es el BIS, que es el que más conocemos, el que más estudios tiene en 1996 y de ahí en adelante una gran cantidad de monitores con poca evidencia de que alguno de ellos sea superior al otro han surgido para facilitarnos el monitoreo de la profundidad anestésica. Finalmente, entonces, lo importante de esto es que nuestro órgano blanco cuando damos anestesia, evidentemente es el cerebro, es el órgano que anestesiamos y es una forma que tenemos de darnos cuenta directamente cómo se está comportando la anestesia en nuestro sitio efecto cerebro. Para explicar un poco y entender un poco el funcionamiento, sabemos que las ondas cerebrales que obtenemos a partir del electroencefalograma tienen unas características. Tienen una amplitud medida de milivoltios que nosotros analizamos en el eje Y, tienen una frecuencia medida en hercios que nosotros analizamos en en el eje X, entendidas como que tantas veces pasan esas ondas por el eje X y de acuerdo a eso hay unas ondas con diferente denominación de acuerdo a cuál sea esa frecuencia. De lo que nos hemos dado cuenta es que están directamente relacionados con el estado de alerta, con qué tanto estado de alerta o de profundidad anestésica tenga nuestro paciente. De tal forma que pacientes más despiertos tienen unas ondas, como vemos acá, de mayor frecuencia, pero de menor amplitud en el eje Y, y los pacientes, perdón, que están más dormidos, más anestesiados, más profundos, tienen unas ondas que son de mayor amplitud en el eje Y, pero que son de menor frecuencia en el eje X. Entonces nos damos cuenta que definitivamente la actividad neuronal, entendida como esa frecuencia, disminuye con la anestesia
anestesia. Lo que nosotros hacemos con la anestesia es disminuir esa actividad neuronal, la frecuencia de las ondas, y lo otro importante es que esas ondas, cuanto más dormido esté nuestro paciente, más se sincronizan, más se parecen unas a otras. Y eso es de lo que nos hemos dado cuenta y lo que ha facilitado y lo que se han valido las diferentes empresas que se basan, que construyen los algoritmos para convertir estas ondas en un índice que finalmente es el que nos habla de la profundidad. Construimos un índice que generalmente va de 1 a 100, pero eso depende pues del monitor, en el cual cuanto más alto es el número, más despierto está nuestro paciente, cuanto más cercano a 1 es el número, pues más dormido y más profundo está nuestro paciente. Y en la gráfica de derecha les muestro entonces que está relacionado directamente con el nivel de anestesia que tenga nuestro paciente, esa frecuencia y esa amplitud de las ondas. Lo que hace básicamente cómo funciona, nosotros ponemos unos electrodos que generalmente están localizados en la región frontal. Esos electrodos nos captan esa actividad eléctrica posináptica de la región donde nosotros lo estemos mirando, generalmente está frontal, pero pueden variar de acuerdo a cuáles sean las condiciones del procedimiento quirúrgico de nuestro paciente. Esas ondas son amplificadas, filtradas, y para ser filtradas se analizan en unos segmentos que se llaman como périodos, en el cual se recolectan, por así decirlo, diferentes pedacitos de tiempo de ondas electroencefalográficas. Se convierte esa señal eléctrica en una señal digital, que es lo que nos va a permitir verlo después en una pantalla. Son filtradas nuevamente, se aplica el algoritmo, que generalmente es un algoritmo secreto, pero que generalmente está basado en eso, en la sincronía de las ondas, y eso nos da un índice. Y aparece otra variable importante, y es que generalmente estos sensores que nosotros aplicamos al paciente tienen un electrodo que está, cuyo objetivo principal es captar la actividad, perdón, la actividad de la electromiografía, la actividad muscular netamente, de tal forma que nosotros siempre tenemos ahí en vivo, pues, una forma de comparar qué es profundidad anestésica y qué es actividad muscular para titular nuestra anestesia. Como mencionábamos, no es el objetivo, pero tenemos muchos dispositivos disponibles. Tenemos el monitor BIS de 4 canales, de 8 canales. Tenemos el monitor SedLine, tenemos el monitor Narcotren, tenemos el monitor de entropía. Cada, como vemos, están basados generalmente en unos números, como ya hablábamos, con una relación directamente proporcional con el estado de alerta del paciente. Sin embargo, hay unas limitaciones, no tanto limitaciones, sino factores a tener en cuenta cuando nosotros vamos a analizar estos números y a relacionarlo con profundidad anestésica, de tal forma que respecto a la edad, los estudios no han podido ser tan efectivos en decirnos sí, se puede utilizar estos monitores en niños y sobre todo en niños menores de 4 años. Y tenemos una dificultad con los ancianos, y es que generalmente por encima de los 65, pues por encima de los 70 años, la correlación no es tan, la correlación no es fidedigna, de tal forma que vamos a tener, para un adecuado estado de profundidad, valores anormalmente elevados que nos lleven a dar más anestesia de la que necesita nuestro paciente, en busca de, perdón la redundancia, para buscar un número que consideramos como normal de una adecuada anestesia. Estados como la hipotermia, la hipoglicemia y la hipercapnia pueden disminuirnos el valor del BIS sin que esto signifique la actividad secundaria a los anestésicos que estamos administrando. Los relajantes neuromusculares per se, en estudios con voluntarios sanos, se ha encontrado que disminuyen el número del monitor que estemos utilizando. Las catecolaminas nos pueden aumentar el número que estemos analizando. Condiciones como la isquemia cerebral pueden disminuirnos el valor del BIS, pues, o el monitor que estemos analizando, sin que esto signifique profundidad anestésica específicamente. Y sabemos que hay algunos medicamentos con los cuales debemos ser cuidadosos, específicamente la ketamina y el óxido nitroso pueden aumentarnos anormalmente el valor del BIS o el monitor que estemos utilizando. Y en contraparte, medicamentos como la desmedetomidina pueden disminuirnos este valor numérico, de tal forma que no se correlacione de una adecuada manera con el estado anestésico que nosotros estamos viendo clínicamente en nuestros pacientes. Y la otra limitación es que les mencionaba un principio cuando les
mencionar los principios de las ondas, es que lo que nosotros medimos con el electroencefalograma es actividad cortical posináptica de una zona específica local que estamos analizando. Entonces hay actividades subcorticales que se nos pasan a lo que nosotros estamos viendo en el electroencefalograma y quedamos, por así decirlo, cegados a esta actividad. Entonces, caemos entonces en analizar cuáles son los desenlaces de dar mucha anestesia o de dar poca anestesia que vaya más allá de los objetivos que nosotros tengamos. Los objetivos, los desenlaces que se han medido y estudiado al respecto de dar más anestesia de la necesaria para el paciente es que pueden tener recuperación prolongada, mayor incidencia de náusea, vómito posoperatorio, mortalidad como un desenlace controversial respecto a los estudios, mayor deterioro cognitivo de nuestros pacientes y definitivamente nos llevan a un estado de simpaticolisis con las consecuencias que esto pueda tener respecto a la hemodinamia del paciente. La contraparte, la anestesia superficial, que puede generar un recuerdo intraoperatorio explícito o implícito que puede llevar a movimiento que nos altere los resultados quirúrgicos del paciente, nos puede modificar la respuesta hemodinámica, puede tener más incidencia de sangrado. Entonces, por eso es importante dar la anestesia que necesite el paciente y mirar a ver si estos monitores realmente nos sirven o no para impactar en disminuir estos desenlaces adversos de dar más o menos anestesia. Tenemos al respecto el estudio más importante que ha analizado y ha evaluado la profundidad anestésica y el despertar intraoperatorio es el NAP5, nos deja unos mensajes importantes. Es que definitivamente la sensibilidad del sistema nervioso central es diferente a la sensibilidad del sistema cardiovascular, por ende nuestra guía para decir estamos dando mucha anestesia, si bien puede relacionarse, no puede ser que el paciente esté bradicárdico o esté hipotenso, porque hay otros factores que están involucrados ahí, o nuestro o la contraparte, la respuesta para decir nuestro paciente está muy despierto es que esté hipertenso o esté taquicárdico. Si bien eso sí se correlaciona y nosotros en la vida real lo utilizamos, bueno, es una buena práctica basarnos solamente en eso porque no estamos viendo cómo se está comportando nuestra anestesia en el cerebro. La incidencia es realmente baja con unos factores de riesgo relacionados con el tipo de procedimiento quirúrgico. Generalmente la cesárea, la cirugía cardiotorácica, la cirugía de trauma tiene mayor riesgo de despertar intraoperatorio y el uso de relajantes neuromusculares y la anestesia total intravenosa son condiciones también que se asocian con mayor riesgo. Respecto a las fases de la anestesia, donde es más probable que nuestros pacientes presenten recuerdo intraoperatorio, lo más probable es durante la fase de inducción, donde hay unos factores distractores que nos pueden llevar a que no demos una adecuada hipnosis a nuestro paciente. Recomendaciones empezamos a tener, o no recomendaciones, empezamos a hablar en las guías y a mencionar ese tema al respecto de esta advisory de la ASA publicado en 2006, que pretendía pues dar unas recomendaciones al respecto del monitoreo de la función cerebral en el intraoperatorio. Para la evidencia que teníamos en ese momento, pues se menciona que realmente para ellos no era posible hacer una recomendación del uso o no de estos dispositivos con la evidencia que teníamos al momento. Y del tiempo en adelante, de ese tiempo en adelante, perdón, con la evidencia que hemos podido recolectar, se ven una cantidad de recomendaciones, entonces nos sugieren usarlo sobre todo en los pacientes, y esas recomendaciones están basadas sobre todo en los pacientes que tienen mayor riesgo, que hemos notado que presentan o tienen mayores factores de riesgo para despertarse en el intraoperatorio. ¿Cuáles son esos pacientes? Los pacientes en los que utilizamos TIVA y utilizamos relajantes neuromusculares. Otras guías nos recomiendan que definitivamente vayamos a utilizarlo o no. El anestesiólogo debe tener un conocimiento de cómo usar y en qué condiciones se deben usar estas herramientas. Y que la TIVA sería una opción y una indicación para utilizar esta monitoría. Tenemos más recomendaciones al respecto, debemos utilizarlo cuando esté disponible y en esos pacientes que presenten mayor riesgo, y que el uso está recomendado como una opción en los pacientes también que presenten mayor riesgo intraoperatorio. Entonces, como vemos, las indicaciones que vamos teniendo al respecto de los estudios y la evidencia que estemos recolectando van más enfocadas y van más direccionadas a esos pacientes que tengan mayor riesgo de despertar en el intraoperatorio. ¿Cuál es la evidencia que hemos recolectado de esto? Los estudios más grandes empiezan con esta publicación de Lancet
en el 2004, que es el estudio el estudio Be-Aware, que es un estudio que aleatorizó 2.463 pacientes con alto riesgo de despertar intraoperatorio a una anestesia guiada por BIS o guiada por un cuidado usual. En este estudio se logró encontrar una disminución en la incidencia de despertar intraoperatorio del 82%, con una diferencia estadísticamente significativa, con un número necesario a tratar de 138. Sin embargo, al analizar este número hay que tener en cuenta que estamos hablando de un desenlace realmente extraño. Entonces a ese estudio le fue bien evaluando ese desenlace. Vienen luego unos autores que intentan replicar los resultados de estos estudios. Entonces se viene una serie de estudios. En el 2008, el estudio Be Unaware aleatoriza 2.000 pacientes a una estrategia guiada por BIS, buscando un objetivo entre 40 y 60, también en una población de alto riesgo, pero aquí no era versus un cuidado usual, sino que el comparador era mantener una MAC entre 0.7 y 1.3. Entonces, cuando se ponen esas estrategias cabeza a cabeza, por así decirlo, en los estudios, aquí no logramos encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Este mismo grupo de autores, en 2011, intenta de nuevo replicar estos estudios con una muestra, los resultados de este primer estudio mencionado, con una muestra más grande de 6.041 pacientes, de nuevo una población de alto riesgo, BIS versus MAC, y le añade un sistema de alarmas con el mismo objetivo entre 0.7 MAC y 1.3 MAC. De nuevo, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa respecto a recuerdo intraoperatorio. Eh, eh, en estos estudios que intentaban replicar los resultados del primero que mencionábamos. Surgen de nuevo varios estudios, algunos más grandes, uno de estos es el más grande, y este quería, como factor adicional, veíamos que los estudios anteriores, más grandes y más representativos al respecto de este tema, utilizaban una población de alto riesgo. Este aleatorizó 9.376 pacientes que no tenían condiciones de alto riesgo para despertar intraoperatorio, a lo mismo una estrategia basada en BIS versus concentración del expirado. Y si bien se logró una tendencia a que sí había una disminución del despertar intraoperatorio, esta diferencia no logró ser estadísticamente significativo. Así que la evidencia como tal, si nos vamos a la filigrana de los estudios, nos llevaría a decir que no habría diferencia entre utilizar una estrategia basada en BIS o una estrategia respecto a los inhalados basada en estar pendientes, pues, de cómo se comporta nuestra concentración de expirado. La contraparte es el uso de la TIVA. También tenemos un ensayo grande al respecto que aleatorizó 5.200 pacientes con TIVA para cirugía activa, diferentes procedimientos quirúrgicos, a una estrategia basada en BIS versus un cegamiento del BIS o un monitoreo pues no basado en BIS. Y acá en TIVA, recordemos que es una condición de alto riesgo, una cirugía de alto riesgo, sí se logró encontrar una diferencia estadísticamente significativa, con una reducción del 79% de la incidencia de despertar intraoperatorio. Entonces no está clara la evidencia. Hay unos estudios que dicen que sí, parece ser que TIVA como condición de alto riesgo sí parecería ser una población, un tipo de técnica anestésica en la cual podría haber un impacto del uso del uso de la monitoría de la profundidad anestésica, pero acá hay varios factores a analizar respecto a por qué no encontramos esas diferencias estadísticas que buscamos. Es que definitivamente estamos buscando un desenlace con una incidencia baja, y eso puede cambiando los desenlaces de los estudios. Los estudios, las definiciones y los cuestionarios que utilizan para determinar que hubo o no despertar y recuerdo intraoperatorio no tienen una definición clara y no tienen una definición unificada. Y hay unos factores limitantes difíciles de controlar que ya veíamos que ocurren durante el intraoperatorio y que me limitan o me modifican cómo se comportan esos anestésicos en lo que yo veo en esos monitores, que no tienen que ver con la profundidad anestésica, sino que hay otros factores externos. Entonces, estos podrían ser los factores que estén involucrados en por qué no logramos encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Ahora bien, cuando vamos a la evidencia y a lo que los artículos y los autores sugieren con lo que hemos encontrado en los estudios,
es que las condiciones entonces para utilizar de forma rutinaria una monitoría de la profundidad anestésica sería el paciente en el que utilicemos relajantes neuromusculares como condición de alto riesgo, y en los que vamos a utilizar técnica anestésica total intravenosa, y que el resto de nuestras técnicas anestésicas que no incluyan estas técnicas, que no incluyan estas condiciones, podríamos utilizar otras técnicas de monitoría sin que eso nos vaya a cambiar los desenlaces. Eso si nos vamos directamente a cómo estamos analizando cómo se comportan esos desenlaces en los estudios. Esa era nuestra parte de anestesia superficial, pero veíamos que las dos partes nos pueden llevar a desenlaces adversos en los pacientes. Lo otro es que vemos anestesia muy profunda, nos quedamos unos valores de BIS, porque es el que más hemos estudiado, que sean menores de 40, que es por debajo de ese rango que estamos acostumbrados y pues que buscamos durante el intraoperatorio de nuestros pacientes para decir que estamos en un adecuado plano anestésico. Aquí hemos evaluado varios desenlaces. Los tiempos de recuperación, hemos encontrado menor tiempo para la extubación, una orientación más temprana, una alta más temprana desde la unidad de cuidados posanestésicos, y respecto a la náusea y vómito posoperatorio, y no solamente este desenlace, sino todo lo que se viene detrás de que nuestro paciente tenga mayor o menor incidencia de náusea y vómito posoperatorio respecto a su estado de hidratación, de lo que pase con la herida quirúrgica y el tiempo para el alta que requiera nuestro paciente. Entonces, esos son los enlaces que se han analizado respecto a una anestesia muy profunda. ¿Qué tenemos? Varios metaanálisis, muchos estudios, varios ensayos clínicos. Les traigo como un representativo que hay al respecto. Y de los que incluyen una muestra más grande, de estudios más grandes, está este metaanálisis publicado en 2017 por la revista Brasilera de Anestesiología, donde se analizan varios desenlaces. Les traigo aquí el tiempo para la extubación en la región, en la gráfica, en el force plot superior, utilizando Propofol, y en el inferior utilizando desfluranes, donde logramos ver una diferencia estadísticamente significativa, con la dificultad, y es que estos estudios, por la población que se ha analizado y por la variabilidad de condiciones que tenemos, suelen tener muestras muy heterogéneas, pero se logra una diferencia estadísticamente significativa respecto al tiempo, a la disminución de tiempo para extubación. Y respecto al otro desenlace importante que veamos de náusea y vómito posoperatorio, pues menos estudios, una población menor de estudios y menor de pacientes obviamente en el análisis, pero logramos tener también una disminución estadísticamente significativa. Esta disminución fue del 12% respecto a náusea y vómito posoperatorio. Otros desenlaces, pues no les traigo las gráficas para no llenar las diapositivas de eso, pero hemos encontrado también que un menor tiempo para la salida del quirófano, para el alta desde la unidad de cuidados posanestésicos, para la orientación en tiempo y espacio de nuestros pacientes. No hemos logrado encontrar una diferencia estadísticamente significativa en lo general de los estudios respecto a tiempo del alta hospitalaria. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Si analizamos lo que encontramos en los estudios, hablamos de que encontramos una herramienta costo efectiva, y no solamente por esto, sino que hay estudios claros en los que se ha encontrado que no hay un aumento de los gastos porque se logran compensar cuando disminuimos los otros desenlaces adversos. Entonces estaríamos hablando de una herramienta costo efectiva que es independiente de la técnica anestésica, y eso es importante porque los estudios pasados para el desenlace despertar intraoperatorio nos mostraban que le iba bien en la activa, pero que no sería tan importante en la técnica halogenada. Acá sería independiente de la técnica esos desenlaces que nosotros encontraríamos. Entonces, los autores de este metaanálisis se atreven a sugerir que podríamos utilizarlo como una estrategia de uso rutinario para la monitoría de nuestros pacientes. El otro desenlace importante es el análisis de los desenlaces neurocognitivos. Acá tenemos que dar porque ha habido como un cambio en cómo se comportan estas definiciones y la sugerencia de cómo deberíamos analizar estos conceptos. Tenemos entonces unos desenlaces tempranos y unos desenlaces más tardíos. Antes hablábamos de un delirio y de un deterioro cognitivo posoperatorio, generalmente un delirio en los primeros 7 días y después un deterioro cognitivo posoperatorio. Eh, Sin embargo, la sugerencia actual respecto como a nomenclatura y a cómo vamos a definir los términos es hablar de delirium todavía en la etapa temprana, en los primeros días en el posoperatorio, pero
Ya cuando estamos hablando de ese tiempo después de los primeros 7 días, se sugiere hablar de un retardo en la recuperación y no tanto de un deterioro cognitivo posoperatorio. Esto respecto meramente como a las definiciones para que estemos claros, pues. Y hemos encontrado entonces que hay diferentes factores durante nuestra técnica anestésica en el intraoperatorio que pueden llevar a que nuestros pacientes, obviamente los que tengan más factores de riesgo, presenten una alteración de la neuropatología dado estrés oxidativo, por activación de vías apoptóticas y por estrés inducido por la descarga del funcionamiento que desencadenamos con la cirugía y con el estrés preoperatorio de cómo se comporta el sistema hipotálamo hipófisis adrenal con varios agravantes, y es que los estados de brote supresión pues son los que más se han relacionado con estos desenlaces. Y cuando veamos los factores que nos modifican o nos limitan estas técnicas de evaluación, vemos que les mencionaba que podría haber valores falsamente elevados de este viso del monitor que estemos utilizando en los pacientes mayores de 60 años, por lo cual nuestro paciente puede estar en un adecuado plano anestésico, pero el monitor nos va a mostrar que hay 65, 70 de bis, nosotros vamos a tender a dar más anestesia y lo que vamos a alcanzar es un estado de brote de supresión que nos lleve a que se generen estos desenlaces y que nos lleve a que nuestro paciente presente estos estados de deterioro cognitivo. ¿Qué evidencia tenemos al respecto? También una evidencia muy controversial. El primer estudio importante fue el estudio CODA que se publicó en 2013, aleatorizó a 921 pacientes a BIS versus cuidado usual y haciendo un seguimiento a una semana y a 3 meses buscando mirar cómo se comportaba esa incidencia de delirium en el posoperatorio. Y acá se encontró que había una disminución estadísticamente significativa de la incidencia de delirium posoperatorio del 16%. Adicionalmente, en la discusión del artículo se menciona que podría haber una relación eh, de ese delirium que fuera secundaria a la disminución en el gasto de anestésicos, con una disminución del 21% de la dosis total de propofol utilizada y de anestésicos volátiles de un 30%. Ahí tenemos una primera buena evidencia de que podría servirnos para disminuir estos desenlaces. Viene una serie de estudios después. El otro estudio más reciente que tenemos al respecto de este desenlace es el estudio Engage, que aleatoriza 1.332 pacientes eh, buscando repetir o simular lo que se encontró en el estudio CODA previamente. Aleatorizamos esta muestra de pacientes para un manejo guiado por monitoría de electroencefalograma versus cuidado usual. Y acá, si bien había una tendencia a una disminución de los desenlaces del delirium postoperatorio, no alcanzamos una diferencia estadísticamente significativa, pero seguimos en la misma tendencia, en ver que utilizamos menos anestesia de la que utilizamos cuando no utilizamos estos monitores, y por ende nuestro paciente está menos tiempo en estado de brote supresión. Si bien no logramos esa diferencia estadísticamente significativa, la conclusión de los autores en este estudio, que es más reciente, de 2019, es que basado en lo que encuentran, pues no pueden sugerir la monitoría de la profundidad anestésica como una técnica que busque reducir el deterioro neurocognitivo de los pacientes. Sin embargo, respecto a la variabilidad de los estudios que tenemos al respecto y que ya vemos que se comportan pues, con desenlaces muy diferentes, entonces surgen varios metaanálisis. Los metaanálisis si logran encontrar, como vemos acá en un metaanálisis publicado en el 2020 recientemente, si se logra encontrar una diferencia estadísticamente significativa, tanto en la incidencia de delirium como en incidencia de deterioro cognitivo posoperatorio. Sin embargo, esto cuando se realiza el análisis de la muestra total de estudios y la muestra total de pacientes con una amplia heterogeneidad. Cuando se realiza el análisis y se retiran los artículos que generan la mayor heterogeneidad de los estudios, no alcanzó este metaanálisis a encontrar una diferencia estadísticamente significativa. Y por esto, los autores acá también sugieren que no están en la capacidad, con lo que encontraron, de sugerir la monitoría de la profundidad anestésica como una estrategia para reducir el delirium postoperatorio.
Sin embargo, reconocen que hay una tendencia, entonces nos recuerdan que estamos ante una estrategia que podría reducirlo, que podría reducir el delirio, el deterioro cognitivo, la incidencia de despertar intraoperatorio, los estados de brote de supresión, basado en esa monitoría que nosotros hagamos de la electrofisiología del cerebro y análisis del espectrograma. Y basado también en estos estudios, a pesar de que no encontramos esa diferencia contundente, las diferentes sociedades que pretenden realizar unas recomendaciones para mantener la salud del cerebro en el perioperatorio, sí sugieren que utilicemos esa estrategia. Entonces nos sugieren utilizar la monitoría intraoperatoria de la profundidad anestésica para titular nuestra administración de la anestesia y que sobre todo los pacientes ancianos podrían ser una población susceptible de utilizar estas estrategias para disminuir esos estados de deterioro cognitivo. Otro desenlace es analizar entonces la mortalidad que puede llevar durante nuestra anestesia a que un paciente pueda tener mayor mortalidad de lo que hacemos nosotros, y es el daño miocárdico respecto a cómo se comporte hemodinámicamente nuestro paciente, la neurotoxicidad per se de los anestésicos, nefrotoxicidad también de los medicamentos que utilicemos del intraoperatorio, los estados de inmunosupresión y la vulnerabilidad previa que tenga el paciente. De tal forma que los artículos sugieren que hay tres mecanismos que podrían relacionar anestesia y profundidad de la anestesia, perdón, con mortalidad. Y es que definitivamente los anestésicos sean un malefactor que llena una directa toxicidad que aumente la mortalidad de los pacientes, o que sea un mediador en un paciente que tenga una susceptibilidad previa, unas comorbilidades, unos antecedentes previos que le aumenten el riesgo, entonces que sea un mediador esa interacción que lleven a que el paciente tenga aumento de la mortalidad, o que sea un simple espejo y que lo que nosotros veamos en los estudios sea simplemente un reflejo de esa condición previa que tenga el paciente sin que haya un aporte directo de la técnica anestésica que nosotros estemos dando. Entonces, cualquiera de estas tres mecanismos podría ser los que contribuyan a que nuestro paciente tenga mayor mortalidad. Respecto a eso, entonces tenemos que irnos a buscar también la evidencia, y no podemos hablar de esto sin hablar de lo que conocemos del triple lock. ¿Qué pasa? En 2012, un grupo quiso analizar 24.000 anestesias no cardíacas respecto a tres variables específicas. Ellos tenían la hipótesis de que la presión arterial media baja, un BIS bajo y una MAC baja podrían aumentar la mortalidad de los pacientes. Ahora bien, surge la duda. Nos queda claro que un paciente con una presión arterial media baja pues tenga mayor mortalidad por todo lo que esto conlleva. Está claro que un paciente, por lo que hemos visto, con un BIS bajo tenga una mayor mortalidad también, porque los estamos llevando eh, a mayor dosificación de los anestésicos de la que necesita el paciente. Pero la hipótesis de ellos, y esta sí no nos quedaría clara, es por qué un paciente con una MAC baja, que se le supone que le estamos dando menos anestesia, tendría mayor mortalidad. La hipótesis entonces que ellos se plantean es que un paciente con la presión baja, con el BIS bajo y con la MAC baja, debería ser un paciente con mayor sensibilidad a la anestesia, al cual con mínimas dosis se le baja mucho la presión y disminuye mucho la frecuencia de sus ondas. Esta es la hipótesis de los autores. Entonces, ellos llevaron a esos pacientes a este estudio y definitivamente pudieron corroborar su hipótesis. Los pacientes que tenían estos tres factores bajos tenían mayor mortalidad, pues, en el posoperatorio al año. Y el otro hallazgo importante del estudio es que esta mortalidad estaba directamente relacionada con qué tanto tiempo en el intraoperatorio nuestro paciente estaba sometido a estos tres factores bajos, de tal forma que esa mortalidad se disparaba de manera importante cuando durante más de 45 a 60 minutos nuestro paciente estaba sometido a estos factores. ¿Esto qué nos lleva entonces? A definir que hay una sensibilidad intrínseca de cada paciente y que en la mortalidad o no de los pacientes no solamente
la anestesia, sino muchos factores de su fisiología, de cómo se comporta su estado cardiovascular, de su reserva basal, que hagan que este paciente sea más sensible a los efectos de los anestésicos. Y entonces cuando nos vamos a evaluar la mortalidad, varios ensayos clínicos, como les mencionaba, y varios metaanálisis, no les voy a mostrar que todos, no les voy a decir que todos los que hay muestran relación directa, una relación estadísticamente significativa con mortalidad, pero sí hay una tendencia, y en algunos de esos metaanálisis como este que les traigo acá, que evaluó 8 estudios observacionales para una muestra de 40.000 pacientes, mostró que mantener el paciente con un BIS menor de 40 a 45 durante el intraoperatorio estaba directamente relacionado con mortalidad a un año. No se encontró aumento en la mortalidad a 30 días, pero sí una mayor tasa de mortalidad al año en pacientes que manteníamos durante el intraoperatorio pues con BIS bajo, o sea que le estábamos dando más anestesia de la que ese paciente necesitaba. Pasamos a ahora a la otra estrategia que queríamos evaluar, y era la monitoría de la nocicepción. También tenemos los dos extremos: dar mucha analgesia o dar poca analgesia tienen sus desenlaces adversos. Cuando damos analgesia insuficiente, tenemos entonces alteraciones en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial de nuestros pacientes, pacientes con mayor sudoración, diámetro pupilar, lacrimación, movimiento. Y respecto al movimiento, este puede estar un poco modificado por los otros medicamentos que estemos dando en nuestra anestesia. En contraparte, la sobredosificación de analgésicos estaría en relación con un paciente con ventilación prolongada, con broncoaspiración, con hiperalgesia. Y entonces, cuando evaluamos esa interacción nocicepción-antinocicepción, también tenemos que tener en cuenta que, como veíamos al inicio de la presentación, hay muchos factores involucrados. La relación dosis-respuesta definitivamente es individual y depende de las características farmacocinéticas de nuestro paciente, depende de la intensidad del estímulo y entonces de a qué tipo de procedimiento quirúrgico está sometido nuestro paciente, y el estado hipnótico también definitivamente tiene que ver en cómo se comporte este paciente. Tenemos entonces varias estrategias de monitoría. Eh, Hay como dos grupos específicos en los cuales están basadas estas estrategias de monitoría de la nocicepción. El análisis del electroencefalograma, y aquí tenemos varias estrategias: el índice compuesto de variabilidad, la entropía espectral y el índice QNOX, que es lo que hacen estos monitores. Hacen una correlación entre la parte de la monitoría que está solamente basada en electroencefalograma en profundidad anestésica versus lo que se ve en la electromiografía, y las diferencias más grandes o más pequeñas entre estos dos componentes nos hablaría que nuestro paciente tiene pues tiene más dolor y le estamos dando una analgesia inadecuada. Las otras estrategias están basadas en el análisis de cómo se comporta el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. Respecto al comportamiento del sistema nervioso simpático, tenemos el análisis de la pupilometría, y está basada en que esas respuestas hiperalgésicas nos generan una mayor actividad simpática, mayor dilatación pupilar, y la medición de eso podría estar relacionada con que nuestro paciente no tenga una adecuada analgesia. La medición de cómo se comporta la amplitud de la onda de pletismografía por ciertos algoritmos también se utiliza. Eh, este índice Cardian, que está relacionado con cómo se comporta el análisis de ciertas variables cardiovasculares respecto a presión arterial, frecuencia cardíaca. Entonces él analiza varios factores hemodinámicos y los mete dentro de un algoritmo para decirnos si ese paciente está presentando dolor, tiene una adecuada analgesia, perdón, o le falta analgesia a ese paciente. Y otras estrategias como la conductancia de la piel, que está basada en que nuestro paciente, bajo un estímulo doloroso en palmas y plantas tendría un aumento de la sudoración. Entonces este realiza un aumento de la conductancia, de cómo está esa impedancia, y cuantificaría cómo se comporta esa respuesta. Son las estrategias que tenemos disponibles para la monitoría de la nocicepción, con estudios que apenas están empezando, con estudios que son realizados sobre todo por los autores y por los fabricantes, y con evidencia poco clara, pues, y que apenas está empezando a estudiar.
Al respecto les traigo esta revisión sistemática grandecita que encontré, me pareció interesante y pretende evaluar qué tan efectivo es la utilización de esta monitoría de la nocicepción en un desenlace primario como el consumo intraoperatorio de analgésicos o desenlaces secundarios como el control hemodinámico y el tratamiento de dolor en el posoperatorio. Los desenlaces secundarios no mostraron diferencias, no mostró que esta monitoría nos sirva en estos desenlaces como tal de una manera estadísticamente significativa. Respecto al desenlace primario al consumo y a la disminución del consumo intraoperatorio de analgésicos, y lo único que mostró una adecuada respuesta estadísticamente significativa es el análisis de la amplitud de la onda de pletismografía que les mencionaba. Finalmente, entonces, las conclusiones al respecto de la revisión, entonces, es que estamos definitivamente ante la oportunidad de monitorizar la anestesia en su sitio efecto, que es el cerebro, este órgano que pretendemos anestesiar. Definitivamente, con lo que les mostré, la evidencia de los desenlaces que analizamos no es una evidencia contundente que nos lleve a tomar decisiones claras respecto a lo que encontramos en los artículos. Sin embargo, la tendencia sí nos dice que se comporta con una tendencia, perdón, lo repito, a representar mayor beneficio para nuestros pacientes. Entonces, considero la conclusión es que sí podríamos y deberíamos utilizar nuestras herramientas de monitoría, sobre todo la profundidad anestésica, con juicio clínico y ajustado a esas variables que tenemos que están involucradas en cómo se comportan los anestésicos para nuestros pacientes.